Vamos a comenzar como todas nuestras clases. Hoy no nos acompaña nuestro querido amigo Luis Armando, así es de que vamos a pedirle a Dios para que Él lo ilumine y le ayude en todas sus necesidades. A él le gusta mucho orar por nosotros. Por allí adquirió un nuevo compromiso que lo va a revivir y lo va a alegrar. Así es de que nuestras oraciones por él y por Mona, su esposa, con mucho cariño. Igual que como él nos dice siempre al iniciar el programa, vamos a pedirle a Dios por los señores Ruiz, por Apinza, por cada uno de ustedes que están presentes, por el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo, por todos los trabajadores del sector de salud y por toda la iglesia en general. Vamos a pedirle a nuestro Dios por nuestro México, que está herido, que no nos olvide, que nos ayude como al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que solo por su amor triunfaron ante todos los demás países que los acechaban. Vamos también a ofrecerle, como siempre, queridos amigos, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos y todo lo que hacemos. Que todo sea en nombre de Dios y para Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, queridos amigos. Muy bienvenido, mi querido Mauricio. Un gusto verte. Vamos a estudiar, como veíamos en nuestra invitación del grupo de WhatsApp. Vamos a continuar la lectura del catecismo, queridos amigos, en el numeral número 66. Leímos en nuestra clase anterior hasta el número 65 y veíamos que en ese último que leíamos que Cristo Jesús es el mediador y plenitud de toda la revelación. Y lo explicábamos diciendo que, bueno, pues Dios siempre se comunicó con el hombre. Si vemos bien desde el libro del Génesis, Dios se comunicó con Adán, su recién creado, y con su mujer, creada a petición del recién creado. Hablo de Eva. Nunca estuvieron solos, siempre estuvieron, queridos amigos, escuchando a Dios, en contacto con Dios. Sabemos bien que nuestros padres, Adán y Eva, con su libre albedrío, bueno, pues desobedecieron. Y ya veíamos en nuestras clases anteriores que eso llevó al ser humano a los millones, por lo menos 2 millones de años, viviendo en las cavernas, en los bosques, solo colectando los frutos, cazando animales silvestres. Y vemos claramente que, pues, Dios volvió a recordar a la humanidad hasta la época precisamente de Noé. Con Noé, Dios vuelve a hacer contacto con los seres humanos, les vuelve a recordar que Él nos creó, que lo obedezcamos, que tenemos libre albedrío, pero que tenemos un destino en el cielo o en el infierno, ¿verdad? Estamos advertidos desde el Génesis. Con Noé vimos que hizo el contacto, pero veíamos que Noé falló, pues se emborrachó después de haber hecho un pacto con Dios. Y eso hizo que Dios perdiera la confianza en Noé. Y vimos que llegó nuestro padre Abraham. Con él hizo Dios el primer pacto con este gran patriarca que llamamos también Padre Abraham. Comenzó exactamente lo que llamamos la historia de la salvación. El pacto con Dios. Comenzó también, amigos, lo que llamamos el monoteísmo.
Antes del pacto con Dios, entre Abraham y Dios y Sara, había solamente religiones politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, incluido nuestro territorio en ese momento. Miren, de Abraham estamos hablando del año 1800, más o menos antes de Jesús. Antes de Jesús. Recuerden que el diluvio ocurrió hace más o menos 13,000 años. Abraham llega en el 1800 y Dios lo elige, decíamos, porque era el hombre más justo sobre la tierra, el que tenía una mente más pura, el que era más honrado. Era respetuoso, respetado, un hombre de palabra por sí mismo. Por eso Dios lo eligió, para que con él hacer este pacto. Miren, hemos dicho que Dios siempre ha sabido lo que piensa cada ser humano individualmente. Ahorita que somos más de 8,000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, Dios nuestro Señor sabe lo que piensa cada uno de los que estamos respirando actualmente. Esto es algo que debemos tener en nuestra mente. Dios sabe lo que pensamos. Yo cuando entendí esto ya muy viejo en mi vida, me dio mucha vergüenza todo lo que hacía pensando que Dios no me veía. Cuidado, ¿eh? Dios no deja de vernos nunca, ni aunque nos escondamos abajo de la cama, en una cueva oscura. Cuidado, Dios es omnisciente, omnipresente. Y esto le fue agradecido a Abraham y Dios hizo un pacto con él. Y ya decíamos que de los descendientes de Noé, que fueron Sem, Cam y Jafet, Dios eligió a Sem, que son los semitas. Y de los semitas, pues es Abraham el elegido de Sem. Y entonces nos quedamos viendo que Dios hizo contacto con los patriarcas, iniciando con Abraham, luego su hijo Isaac y luego su hijo Jacob, y luego los demás patriarcas, incluido el rey David, el rey Salomón. Pero miren, la humanidad no entendió, no comprendió, no se quiso corregir. Y entonces Dios mandó 17 profetas. Pero miren, tampoco a los profetas escuchó la humanidad y menos los reyes del pueblo de Dios de Israel. Por eso, miren, y ahí nos quedamos en nuestra clase anterior, tuvo que venir Dios mismo a salvarnos. Solos no nos hubiéramos salvado, miren, no nos hubieran bastado los patriarcas, quedó demostrado que no. Y tampoco hubieran bastado patriarcas y profetas, está claro que no. Si recordamos, del diluvio para acá, se han ocurrido hecatombes gigantescas por la perversidad del hombre. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Fue algo terrible, que dejó huellas en el planeta hasta el día de hoy. Pero también ocurrió una hecatombe en el 587 antes de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios se hartó del pueblo judío. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda, lo habían traicionado, se habían ido atrás de otros dioses. Y miren, eso no lo perdona Dios ni lo ha perdonado nunca jamás. Por eso dice en el libro del Éxodo 20, no te harás imágenes ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para adorarlos, porque soy un Dios muy celoso, que cobro la perversidad de los que me odian hasta la tercera y cuarta generación. Pero soy bueno con los que me aman y me obedecen hasta por 1000 generaciones. Miren, nuestro Dios es racional. Quien se vuelve irracional es el ser humano. Es una verdad que ha aplicado en todas las generaciones, desde el Génesis hasta el día de hoy. Por eso que miren, decía San Agustín que Dios llegó a una gran duda. ¿Qué hago? ¿Destruyo a la humanidad o les doy otra oportunidad? Y Dios decidió, porque nos creó por amor, perseverar en ese amor, en esa misericordia, y entonces decidió, fíjense, venir Él mismo a salvarnos. Este es un amor que no vamos a poder entender los humanos mientras vivamos en la tierra. Y miren, el gesto de amor más grande de nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz. Ahí nos demostró que nos ama hasta el infinito. Que dice, recuerden, el verdadero amor es el que da su vida por los amigos. Miren, y ahí retomamos el asunto. Jesús vino a salvarnos, pero además vino
No solo trae el mensaje de Abraham, sino trae el mensaje que él mismo le había dado a Abraham. O sea, Jesús se vuelve el mediador de toda la humanidad. Por una razón muy importante, recuérdenlo siempre, porque nos ama, nos ama. Ya veíamos que dice el libro de los Hebreos que de muchas maneras se comunicó Dios con los hombres, con patriarcas, profetas, pero en el último momento se comunicó a través de su Hijo, y en eso estamos. Pero miren, vamos a continuar la lectura, amigos. En el catecismo estamos en el numeral número 66 y nos dice este hermoso catecismo que no habrá otra revelación, para que no esperemos otra. Todo lo que quiso decirle Dios a la humanidad ya está revelado. Falta que lo asimilemos los humanos, pero sobre todo que lo obedezcamos. Continúo la lectura, queridos amigos. Numeral 66, Catecismo de la Iglesia Católica. Y recuerden que lo que estamos leyendo equivale al magisterio de la Iglesia, ni más ni menos. Y dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, miren, esto está escrito en la carta Dei Verbum, que ya tienen, ojalá la hayan leído. Les voy a estar compartiendo documentos del Concilio Vaticano II. Y miren, no crean que lo hago porque me caen gordos o porque quiero fastidiarlos con tanta lectura, pero me interesaría y me interesa mucho y a Jesús más que a nosotros, que de verdad se preparen en este curso de catecismo. Si leen todas las cartas del concilio durante el tiempo que vamos a estar leyendo el catecismo, se van a volver expertos, pero no solo eso. Se van a volver seres humanos, hombres y mujeres indestructibles, con una sabiduría que de verdad puede sobrepasar a la mayoría. Claro, hay que leer. No hay otro camino. Yo sé que en la clase tratamos de transmitir lo más que se pueda lo que trae contenido el catecismo, pero las lecturas adicionales, les pido por favor que hagan un esfuerzo, se lo ofrezcan a Dios y las lean, por beneficio de ustedes, porque Dios ya las conoce perfectamente. Pero continuamos, queridos amigos, y sigue diciendo aquí, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelium, y que sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos en la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Miren, aquí hay algo muy importante. De lo que estamos hablando es de que nadie más puede interpretar la Biblia, las Sagradas Escrituras, que la iglesia, amigos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Porque cuando Cristo vivió, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él vivió como hombre, 33 años y pisó este planeta, que llamamos la plenitud de los tiempos.
Pero miren, ¿quién se quedó con ese camino, con esa verdad y con esa vida? Pues su iglesia. Recuerden que la palabra iglesia quiere decir pueblo, asamblea de Dios, comunidad de Dios aquí en la tierra. Eso quiere decir la palabra iglesia. Y católica, recuerden que quiere decir universal. Es decir, formada de todos los países, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, tal como lo anunció Isaías en el capítulo 66 de su libro. En realidad, la iglesia es una extensión del cuerpo de Cristo, por lo tanto tiene la autoridad. Lo dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, cuando le dice, la iglesia es columna y fundamento de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, la iglesia tiene autoridad. Perdón, Moni, perdón. Y, perdón, ¿eh? Y esa autoridad, queridos amigos, la tiene la iglesia. Jesucristo la depositó en ella, precisamente en Pedro, y lo sabemos bien. Por lo tanto, la iglesia tiene toda la autoridad para incluso enviar mandamientos, como lo sabemos. Que la iglesia tiene 5 mandamientos que son tan obligatorios como los 10 que vienen en el libro del Éxodo, que es asistir a misa, obligatorio confesarse, obligatorio comulgar, obligatorio para quien puede, ayunar, obligatorio, amigos, ¿eh? Mientras tengamos edad entre los 16 y 60 años, nos obliga a ayunar de vez en cuando, cada mes y medio, cada 2 meses. Para eso son los mandamientos. Y ayudar a la iglesia, que es el quinto, en sus necesidades. Que a veces nomás vamos a la iglesia puro a agarrar de ella. Voy a misa, voy, comulgo, voy, me confieso. Voy, me lleno de santidad, voy, me purifico. Pero yo, ¿qué le doy a la iglesia a cambio de todo lo que me da? Les quiero recordar, amigos, que estamos obligados todos a apoyar a nuestra iglesia, a darle, vayan a su parroquia y díganle al señor cura que tengan, oiga, ¿en qué le ayudo? Y verán, ay, qué bueno que llegaste, les va a decir. Miren, en todas las parroquias surgen manos, en todas las parroquias surgen catequistas. Y muchos católicos se les olvida que el quinto mandamiento es un mandamiento. No es, no es una sugerencia ayudar a la iglesia, es un mandamiento. Estamos obligados, igual que no es sugerencia ir a misa. Estamos obligados ante Dios porque es tan bueno con nosotros y nos pide que lo obedezcamos. Dice Jesús al final del sermón de la montaña, quien escucha mis palabras y las pone en práctica, ese va a triunfar, va a ganar. Pero quien escucha mis palabras pero no las pone en práctica, se le va a ir mal, va a terminar en la ruina. Es el famoso tibio, que no es ni frío ni caliente, ¿verdad? Y dice Jesús que a esos vomita de su boca. Jesús quiere que seamos decididos, para bien o para mal, pero decididos, no quedarnos en medio, ¿verdad? Tratando de sacar ventajita, a ver de qué lado me voy cuando arrecie la tormenta. No, a Dios no lo podemos tratar así. Por lo tanto, miren, la iglesia es la única que puede interpretar la Biblia, la única, ¿eh? Y la católica, la iglesia católica. Les voy a compartir un documento que lo dijo para siempre. Es una encíclica que se llama Dominus Jesus y fue escrita por San Juan Pablo II y termino con estas discusiones. En esa carta voy a explicar este gran ahora santo que muchos conocimos en persona y declaró para todas las generaciones que todas las religiones tienen algo bueno, todas las religiones tienen algo positivo, todas las religiones tienen algo de la verdad de Dios, todas, ¿eh? Todas tienden al bien. Pero aclaró algo esta carta para siempre. Pero la revelación total solo está en posesión del pueblo de quien originó esa revelación, que es el pueblo de Jesús. Es decir, Jesús quiere decir el Salvador. Somos el pueblo del Salvador, que vino del cielo a salvarnos, desprendiéndose del amor del Padre tan comodísimo allá en la gloria. Y vino a embarrarse acá con pelafustanes, vagos, necios,
A ver, califiquen a los que lo corretearon en el Via Crucis y lo azotaban. Pónganle un nombre, amigos, a esos. Hasta terminaron clavándolo y todavía le gritaban, crucifícalo, ¿verdad? Miren, si la humanidad somos perversa, si nos descuidamos. Por eso Dios insiste que solo hay un camino de salvación y esa es Él y su iglesia, que es una extensión de Él. Por lo tanto, amigos, es vital comprender este asunto. Solo la iglesia tiene autoridad y autorización para entender la Sagrada Escritura, la revelación. Lo dice San Pedro, porque no cualquiera puede interpretar la Escritura por su propia cuenta, sino aquellos que tienen al Espíritu Santo que fue quien lo dictó. No hay otra. Por lo tanto, la iglesia tiene toda la autoridad. Pero quería, amigos, hacer un resumen, tal como viene aquí. El numeral 68 al 73 es un resumen. Vamos a leerlo brevemente para nos va a ir recordando el catecismo, lo que ya estudiamos hasta este momento. Y sigue diciendo aquí este resumen. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo, da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Dios se ha revelado al hombre, comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Dios, y ya lo decíamos anteriormente, selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará para siempre mientras dure el mundo. Y lo dice el numeral 72. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, es decir, a su iglesia, para que entiendan la palabra profundamente. Al que reveló su ley por medio de Moisés, lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Miren, esto es muy importante. La salvación que Dios trae al mundo, a la humanidad a través del pueblo judío, no era solo para el pueblo judío, era para toda la humanidad. El pueblo judío no entendió y se quedó con esta salvación, según ellos, solo para los judíos. Error. Miren, por eso Dios rompió el pacto con los judíos e inició con Jesucristo, su Hijo, un pacto ahora con toda la humanidad. El pacto de Cristo no es con un país en específico, recuerden. El pacto de Cristo es con todo el que escuche su palabra y esté dispuesto a ponerla en práctica. El país es lo de menos en esta nueva alianza. Y no va a haber otra, ¿eh? Lo dice el sacerdote en la misa, recuerden, cuando está consagrando. Dice, sangre de la alianza nueva y eterna. No habrá otra, amigos. Miren, Dios hizo una alianza con Abraham, que quedó destruida por sus descendientes. Pero luego viene el Hijo de Dios y hace una nueva alianza ahora con toda la humanidad. Es la nueva alianza. Miren, si falla esta alianza, ¿con quién haría otra alianza Dios? A pesar de tanta paciencia que nos ha tenido como perversos que somos como su humanidad. Pero ¿con quién haría otra alianza? Ya no habría, ¿con las jirafas o con las tortugas? Recordemos que con Dios no podemos jugar. Es un Dios racional, verdadero. No es un huichilopochtli, vea, con nuestros antepasados, una piedra ahí que jamás existió, jamás se movió. No, nuestro Dios no es eso. Nuestro Dios es Padre, cercano, que incluso castiga y corrige, y lo sabemos bien en nuestra vida. Por lo tanto, el catecismo nos va induciendo a entender que
A Dios hay que entenderlo y que entendamos bien la lección del pueblo judío que se portó mal, para que entiendan por qué tuvo que venir Jesús. Claro, el pueblo judío sigue siendo la esencia de la nueva alianza. Miren, la nueva alianza, la iglesia, el Nuevo Testamento y todo lo que quieran fue fundada únicamente con judíos, para que lo tengan en cuenta, queridos amigos. Jesús es judío de la tribu de Judá. Se puede confirmar con ADN en nuestros días. Todos los apóstoles eran judíos, la Virgen era judía, San José era judío, Juan el Bautista era judío, todos eran judíos en la iglesia primitiva. Por lo tanto, no podemos despreciar a los judíos, todos. Si hubo la masa de los judíos, sí traicionaron a Dios. Nomás vean cómo gritaron, crucifícalo y suéltanos a Barrabás. Miren, ese era el pueblo judío perdido, que se extravió y que por eso Dios permitió a los babilonios hacerlos picadillo. Y luego los persas los salvaron por el amor de Dios, pero ya sin ser libres, es siempre como una colonia. El pueblo ya no volvió a ser libre. Antes vino Jesucristo a hacer una nueva alianza, ya no con un pueblo chiquito que no aceptó el trato de salvar a toda la humanidad, sino ya directamente el pacto de Dios en directo con toda la humanidad. Esa es la venida de Jesús. Y es lo que va a demostrar la Carta Dominus Jesus. Ojalá la lean. Miren, sabemos que Buda fue un ser humano gigante, que Confucio fue un ser humano gigante, que Pitágoras fue un ser humano gigante. Todos vivieron por ahí del año 500 al 600 antes de nuestro Señor Jesucristo. Todos admirables, ¿eh? Todos se dominaron a sí mismos, se sometieron a sí mismos, fíjense, solos, ¿eh? Es admirable. Pero ¿qué creen? Ninguno hizo milagros, ¿eh? Ninguno de ellos resucitaba personas o curaba enfermos. Eran solo líderes humanos, morales, líderes éticos, muy valiosos, ¿eh? Yo les confieso que cuando leí a Buda me gustó. Y que tanto fuera la reencarnación y todo eso, que pues, es absurdo totalmente, pero la convivencia humana basada en Buda no está mal. Habla de amarnos y ayudarnos unos a otros. Y que la alegría está más en dar que en recibir. Pues, cosas muy cristianas, pues. Pero es admirable que estas personas que vivieron antes de Cristo, ya tenían un mensaje de amor, de convivencia en paz. Los tres. Podemos incluir a Lao Tse, búsquenlos en Google para que vean. Seres humanos brillantes. Pero ninguno se puede comparar con nuestro Señor Dios, hombre Jesús. Buda no partió a la humanidad en dos, ni Pitágoras, ni Confucio, ¿eh? Fue Jesús el que partió todo antes de él y después de él, ya decíamos. La historia humana, el calendario humano es antes de él y después de él. La Biblia es antes de él, después de él. Antes de Cristo, Antiguo Testamento; después de Cristo, Nuevo Testamento; Antiguo Testamento, sacerdocio levítico; Nuevo Testamento, sacerdocio universal. Todo cambió. Miren, decía San Francisco de Asís que mañana es su día. Estén muy atentos. Un santo gigantesco. Él decía, también en nuestras vidas debe haber un antes y después de Jesús, que le llamamos la conversión. El sembrador trabaja mi lugar de pasión y un lugar que me siento honradísimo de participar, con mucho orgullo y mucho agradecimiento a Dios. Escuchen El Sembrador, televisión y radio, de los pocos medios de comunicación que están puros de la contaminación, de lo tóxico del mundo, fundado por un hombre cristalino que es Noel Díaz. Se lo recomiendo porque, miren, por eso lucha El Sembrador, porque haya metanoia. La metanoia, esa palabra griega, quiere decir renovar la mente, cambiar la mente, renovarla. Y eso es un antes de Cristo y después de Cristo. A mí me pasó mi antes de Cristo y después de Cristo. Algunos que están aquí me conocen perfectamente.
Miren, antes de Cristo, Jaime Hernández, borracho, parrandero, prostitutas, alcohol, drogas, rock and roll, desorden sexual. ¿Me están escuchando bien, eh? Después de Cristo, cambio. Claro, hubo una pancreatitis aguda con 3 meses de hospital de por medio, con una cirugía cuasi mortal, que fue el 7 de diciembre de 1989. ¿Cómo se va a olvidar una fecha así? Mire, para mí, ese es mi antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, miren, me convertí, todavía sigo siendo pecador, ¿eh? Pero gracias a mi conversión, a que cambié mi mente, dejé atrás toda esa basura y basofia humana, y Dios me regaló una esposa, una familia hermosa y hasta un hijo en el cielo que ella está con él. ¿Cómo no agradecerle? Miren, esto que les digo de antes de Cristo y después de Cristo, deben identificarlo en su vida. Si hay un verdadero cambio, ustedes saben cuándo comenzó. Y si no, cualquier momento es bueno para que sea antes de Cristo y después de Cristo. Pero el después de Cristo debe ser ya vivir para Él. Ya no me interesa el mundo, o sea, sé que tengo que vivir en el mundo, que tengo que usar dinero, pero no voy a vivir para ganar dinero, sino para agradar a Cristo. El dinero llega solito, hombre. Miren, ¿a quién ha dejado desamparado Dios en todos los años que tiene desde que nos creó? A nadie absolutamente. Si en alguien podemos confiar es en Dios, en los hombres no, amigos. Pero miren, vamos a retomar la lectura. Sabemos que con Abraham comenzó, decíamos, la historia de la salvación. Comenzó la verdadera revelación cercana. Recuerden que Abraham y Sara eran iraquíes. Nacieron en el actual Irak, en la ciudad de Ur. La ciudad de Ur, históricamente hablando, es la primera ciudad creada por la civilización humana como tal. Fue la primera ciudad ya con calles, con una plaza central, con un palacio para el gobernante. Incluso ya pusieron drenaje en las calles, se llamó Ur. Antes de Ur, amigos, solo había villorrios, solo había casuchas ahí en carpas. De repente, fue la primera ciudad. Recuerden que los sumerios también inventaron la escritura, ¿eh? No es poca cosa, todo es Irak. La escritura fue inventada por los humanos en Irak. Es Sumeria, es lo mismo. También en Irak, recuerden que estuvo el paraíso, ¿eh? Terrenal, ahí estuvo Adán y Eva, son iraquíes también. Irak es muy importante en la revelación, lo van a ver. Casi igual que Palestina o lo que llamamos la Tierra Santa, a cual más de importantes para la salvación de toda la humanidad de estos dos países. Y vean, ahorita no se pueden ver, son enemigos mortales, pero rabiosos. Qué feo, qué humanidad tan horrible. Pero continuemos, amigos. Continuó en el numeral número 73. Y dice, Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de Él. Estamos más que avisados, véanlo bien a los ojos. Él es nuestro Dios, Él es el hombre ideal, Él es el modelo de hombre, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin lugar a dudas, miren, este Dios hombre tan poderoso se dejó escupir, se dejó ofender, se dejó que le jalaran las barbas y lo escupieran. ¿Saben cuántas patadas recibió en el Via Crucis? Están contadas por ahí en la oración de Santa Brígida. Y por lo menos le mentaban la madre en aquel tiempo. Fíjense este hombre que trajo la bondad, que trajo el amor, que trajo la salvación. No, no, si la humanidad hemos sido perversos, amigos. Por eso, yo siempre que comparto esto, le digo a las personas, por lo menos salvemos nuestra familia. Por lo menos, como dijo Josué a Dios, mi familia y yo seguiremos y estaremos con nuestro Señor. Que miren, el mundo
Y vean el mundo que nos tocó hoy en día, ¿eh? Más perverso que nunca. Aguas. Por eso es importante entender que nuestro Dios es verdadero, no es un Huitzilopochtli o un Zeus o un Krishna, no, ¿eh? Nuestro Dios es el que nos creó, es el creador de la razón. Si algo tenemos potente los humanos que no tienen los animales es el raciocinio. Pero Dios es la razón en toda la potencia desconocida para la mente humana. Por eso hay que obedecerlo. Una manera de entender esto es entender al Espíritu Santo como la mente de Dios. Eso es, ¿eh? Que nos cuida, nos observa, nos vigila. Y cuando dejamos entrar esa mente de Dios en nuestra mente pequeñitita, pues la inunda y la satura por todos lados, echa fuera todo lo que traemos ahí. La mente de Dios es tan grande que cuando entra una mente tan minúscula como la nuestra, avienta para afuera todo por presión. El odio, el rencor, la envidia, mis intereses personales, los intereses de mi partido, todo. Y entonces comienza la verdadera relación del verdadero creyente con el verdadero Dios, que nos mandó a amarlo a Él sobre todas las cosas, pero a todos los demás seres humanos como nosotros mismos. ¿Me oyeron bien? A todos los demás seres humanos, sin importar color, peso, si es el vecino que me cae gordo, si es el personaje de la política que no puedo ver. Ese es el reto en la razón tan poderosa que Dios nos ha concedido y que nos hace a su imagen y su semejanza. Pero queridos amigos, vamos a iniciar el artículo número 2 de este catecismo de la Iglesia, que nos va a hablar sobre la transmisión de la revelación divina. Y dice este número 74. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 4. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Miren, esto está en la Dei Verbum. Si ya la leyeron, verán que estoy repasando cosas que ya leyeron por ahí. Y entonces nos habla claramente, amigos, de que Dios quiere que todos nos salvemos. Miren, yo les hago una pregunta. Si ustedes fueran Dios, ¿quién de sus hijos quisieran ustedes que se salven? Estoy seguro que van a contestar que todos, incluidos los vagos, los rebeldes. Pues así Dios. El problema, amigos, es que Dios nos dio libre albedrío y nos advierte que en el camino hay tres destinos diferentes: el infierno, el cielo y el purgatorio. No hay más. Quien rechaza a Dios con su libre albedrío y no quiere obedecerlo, prefiere pasársela aquí de parranda y cotorreando, gozando el dinero, los bienes, se va al infierno. ¿Qué es lo que pide? Recuerden, amigos, que Dios no ha mandado al infierno a ninguno de sus hijos, ni lo mandará nunca. ¡Qué esperanzas! Se han ido al infierno todos los hijos de Dios que con su libre albedrío eso quisieron. Miren, si Dios impidiera que un alma se fuera al infierno, entonces no le estaría siendo libre realmente. No sería semejanza de Dios. Es lo mismo que con quien se va al cielo. Quien se va al cielo debe querer voluntariamente, con el libre albedrío y aplicarse, porque ahora sí que aplican restricciones para ir al cielo. Pero miren, cada quien decide en su fuero interno, en su libre albedrío, si obedece a Dios y se va al cielo, o si obedece al enemigo de Dios, que es el diablo, y se va al infierno. Dios quiere que todos nos vayamos al cielo, lo acabo de leer aquí. Y repito, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no puede obligar a ninguno. Decía San Agustín, me creaste sin mí, pero no me podrás salvar sin mi voluntad. O sea, para salvarnos debemos querer, amigos. Dios no nos va a salvar. Nos vamos a salvar cada uno con la potencia que Dios nos ha dado.
Ni siquiera podemos salvar a nuestros hijos o a nuestro papá y a nuestra mamá. La salvación es totalmente individual, alma por alma. Cada uno vamos a entregar cuentas de nuestra vida. Yo de la mía, mis hijos de la suya, mis papás ya la entregaron. Espero que estén con Dios. Esta es una relación hiperracional con nuestro Dios, inefable. A Dios lo vamos a conocer el día que nos permita llegar a su gloria y ahí vamos a descubrir esta verdad que ahorita solo podemos platicar con palabras. Por lo tanto, que nos quede bien claro. Dios quiere que todos nos salvemos, queridos amigos que están viendo esta clase. Pero sigue diciendo el catecismo. Estoy en el número 74. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y así la revelación llegue hasta los confines del mundo, es decir, de nuestro planeta, amigos. ¿Por qué? Porque, insisto, Dios había mandado la salvación para toda la humanidad a través de los judíos. Y los judíos no quisieron, se quedaron con la salvación nomás para ellos. Recuerden que incluso siguen sin mezclarse con nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendieron a Dios. Parece raro lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero está claro, al ver la historia de la humanidad y al ver el resultado de lo que somos, que pues el pueblo judío falló. Por eso ahora el pueblo es el pueblo universal, ya no solo de un país como era el judío, formado por iraquíes en el inicio, sino que ahora el pueblo de Dios está formado por argentinos, mexicanos, rusos, chinos. En cada país hay católicos, para que sepan. En unos mayorías, en otros minorías, en otros unos miles, pero en cada país hay un trozo del pueblo de Dios universal. Le llamamos Iglesia Católica. Y miren, les digo algo hermoso. La única iglesia que es universal es la nuestra. Todas las demás se llaman iglesias que no lo son y menos ninguna secta son universales. Nosotros, amigos, por ejemplo, hoy, la misa de hoy se leyó lo mismo en todos los países del planeta. En ruso, en chino, pero la misma lectura, la misma oración donde ven que el sacerdote dice, oremos, oh Señor que nos amas tanto y nos quieres mucho. El chinito también dice, oremos, oh Señor que nos quieres tanto y nos quieres mucho. En chino, para que entiendan de lo que hablo. Y además, miren, hoy mismo, mientras estamos escuchando esta clase, se está celebrando misa en algún lugar del planeta. Esto está comprobado. Si la misa se está ofreciendo permanentemente, perpetuamente. El planeta está girando y mientras en un lugar es de día, en otro es de noche, en otro es mediodía, en otro... Pero miren, ahorita hay misa en algún lugar. Por eso cuando tengan a alguien deprimido, ansioso, díganle, imagínate que hay misa ahorita, nomás acompáñalos, ¿verdad? Súmate a la misa que esté, Dios sabe dónde está celebrándose el culto y su adoración, que es bálsamo para el alma y alimento para el espíritu, sin lugar a dudas. Pero dice aquí, y lo voy a leer, que viene en el Dei Verbum, todavía dentro del numeral 74. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara para siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Y sigo leyendo el 75, la tradición apostólica. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Miren, esto es impresionante. Recuerden, amigos, que Jesús dijo, yo no vine a cambiar la ley, sino vine a que por primera vez se lleve a cabo, por primera vez se obedezca. ¿Qué dijo Jesús? Nunca se había obedecido la ley de Dios. Por defecto de los patriarcas, porque no escucharon a los profetas, porque el pueblo es necio y cabezón, y porque el diablo
forma parte de la ecuación de la humanidad, amigos. Como forma parte de la ecuación de nuestra vida. El demonio está en nuestro acecho, ¿eh? Y entre más nos acerquemos a Dios, el acecho del demonio se vuelve más fuerte. Porque miren, Dios le ha dado el libre albedrío igual que a nosotros y tampoco se lo va a quitar. Recuerden que el demonio, el diablo, no es otro Dios que compite contra nuestro Dios. Es solo una criatura más, con poder, mucho más que cualquier hombre, pero una criatura a fin de cuentas. Recuerden que el demonio es un ángel caído, que al conocer el poder que Dios le había dado, quiso utilizarlo para su propio interés, para la maldad. Y miren, tan tienen libre albedrío que estamos llenos de demonios y de diablos. Así como hay ángeles, y, y hay, ayer que fue el día del ángel de la guarda, también hay demonios sueltos. Y recuerden que tanto demonios como ángeles son mentes puras. O sea, son seres vivos, pero no tienen cuerpo material. Por eso los pintores que han tenido la visión beatífica los dibujan con alitas, ¿verdad? Porque los ven de repente de cabeza. Porque miren, a un ángel o un demonio la gravedad no lo atrae. Son mentes puras. Esto lo explica perfectamente San Dionisio Areopagita, un escritor fundamental en la historia de la Iglesia del año 600 después de nuestro Señor. Por lo tanto, amigos, hay que escuchar este asunto que estamos viendo aquí. Los apóstoles fueron enviados, miren, ya no solo a los judíos, sino a todos los pueblos. Recuerden que Pedro paró en Roma, San Pablo fue a Turquía, fue a Grecia, fue a todas las islas del Mediterráneo, San Juan se fue a Egipto, Andrés se fue a Rusia. ¿Está claro esto? Ahora la nueva alianza ya con todos los pueblos, se quiere evangelizarlos a todos, a los chinos, los hindúes. Nos faltan muchos pueblos por evangelizar todavía. Y ustedes lo saben bien. Miren, todos los pueblos orientales, la mayoría no son de Cristo hasta el día de hoy. Los chinos, los hindús, que además tienen miles de millones de habitantes. Los coreanos, los japoneses, todavía no son de Cristo esos países. Tampoco los países musulmanes, que son todos los países árabes, algunos países asiáticos y muchos países del África son musulmanes. Pero miren, Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Quién tendrá que ir a predicar a estos países que no son cristianos? Pues nosotros los cristianos, o nuestros hijos, o nuestros nietos. No podemos abandonar esta misión. Pero continúo la lectura. Miren, los 12 apóstoles lo hicieron muy bien, sin tomar a Judas Iscariote, que se autoexcluyó él y fue a parar al infierno, como queda de manifiesto. Es lo que él escogió. Pero recuerden que Matías tomó su lugar, por lo tanto siguen siendo 12. De esos 12 hablo. Y miren, todos murieron asesinados por ir a predicar a Cristo en todas las naciones, excepto Juanito, porque Cristo lo quería para cuidar a su mamita preciosa. Pero todos los demás murieron asesinados por andar predicando a Cristo, comenzando con Pedro, el jefe, también Pablo, que no era apóstol, pero también murió degollado. Miren, seguir a Jesús no es fácil, pero dejarlo es imposible, decía San Juan de la Cruz. Y es cierto. Bien, ¿quién de ustedes se atrevería a abandonar a Cristo en este momento de su vida? Ay, mejor me voy a buscar un huichilopochtli o una santa muerte allá en el mercado San Juan de Dios, le pongo un altar en mi casa y miren, hasta me duele decirlo. Dios me libre. Por lo tanto, si no somos capaces de abandonarlo, pues no nos queda más que obedecerlo, aunque nos duela. Aunque sacrifiquemos al yo interior que trae osos, cocodrilos. Hablo por los hocicón y por las garras, ¿verdad? Traemos una serpiente ahí de repente que nuestra lengua se vuelve lanceta. Lo digo con toda honestidad de mi parte. Son cosas que tenemos que dominar si es de que vamos a vivir para Cristo aquí en la tierra. Ahí está el planetita, miren qué hermoso. Qué obras de Dios tan incomprensibles para el hombre. Ahí vivimos todos en esa pelotita que ven.
estamos todos los seres humanos desde Adán y Eva. Ahí están. Donde quiera que estén sus huesos, Dios sabe. Todos los seres humanos que hemos vivido desde que Dios nos creó, estamos ahí. O los que vivimos o los huesos de los que ya vivieron. Por eso es tan importante nuestro planeta, es nuestra casa. Recuerden que casa es la palabra eco. Cuando decimos ecología, quiere decir el estudio de nuestra casa, economía, los números, las cuentas de nuestra casa. Nuestra casa es el planeta, eso es eco. Debemos ser ecologistas por naturaleza y cuidar nuestra casa. ¿A quién le gusta tener su casa un mugrero ahí lleno de basura y envases de golosinas y envases de cerveza vacíos tirados ahí? ¿Sabes? Así tenemos el planeta. Cuidado con eso, pero voy a continuar en el numeral número 76, la predicación apostólica. Y dice nuestro hermoso catecismo, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras: oralmente, es decir, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Pero también por escrito, dice este numeral 76. También Dios dejó su tradición y su palabra por escrito. Los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Miren, esto es un misterio que hay que entender correctamente. Voy a tratar de decirlo brevemente. El Antiguo Testamento fue escrito por los patriarcas y por los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Pero miren, el Nuevo Testamento fue escrito por la iglesia, totalmente por la iglesia. Miren, ¿a dónde pertenecía Mateo, el primer evangelista? Pues a la iglesia. ¿Y a dónde pertenecía Marcos? Pues a la iglesia. Y Lucas a la iglesia. Y San Juan, pues ¿qué decimos? ¿Y a dónde pertenecía San Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento? Pues a la iglesia, fue obispo. Y seguramente cardenal y arzobispo. ¿Y a dónde pertenecía el escritor del libro de los Hebreos, que se cree que es eh, un compañero de Grecia que se llamaba Apolo? ¿O a dónde pertenecía San Juan, San Pedro en sus cartas? Miren, la iglesia escribió el Nuevo Testamento. Pero miren, los protestantes dicen que creen en el Nuevo Testamento, pero que no creen en la iglesia. Miren, qué estupidez dicen. Es como si alguien dijera, yo creo en la obra de Romeo y Julieta, pero ¿saben qué? William Shakespeare nunca existió. Miren, eso es lo que dicen, ¿eh? Se quitan al autor de lo que tanto aman y veneran. ¿Qué pasó? Si no somos tontos, ¿eh? La iglesia escribió el Nuevo Testamento, como lo estamos afirmando aquí en el catecismo. Fueron los apóstoles y los primeros padres, sin lugar a dudas, ¿eh? Estamos leyendo cosas firmes y auténticas. Y sigue diciendo aquí, amigos. En efecto, la primera generación de cristianos no tenían aún Nuevo Testamento escrito. Y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Miren, voy a tratar de explicar esto y los invito a que vean el primer capítulo de San Lucas, cómo empieza su evangelio, que se dirige a un tal Teófilo y le dice, querido Teófilo, te escribo todo esto después de haber investigado diligentemente y haber entrevistado a los testigos oculares de todo lo que ya recibiste oralmente, de oído, para que confirmes que lo que has recibido es cierto y verdadero. Está claro. Miren, la iglesia comenzó con tradición oral. Imagínense, muere Cristo, viene su ascensión al cielo.
A partir de ese momento se quedan solitos, ya no está el Jesús hombre, el que podían tocar. Y ahí empieza la iglesia, su gran peregrinar. ¿Cómo empezaron a evangelizar los primeros de palabra? San Pedro le hablaba a la gente, vean la fecha de Pentecostés, así empezó la iglesia. Pedro predicando, invitando a todos a convertirse. ¿Y qué tenemos que hacer? Le dicen a Pedro, solo creer en Cristo y hacer lo que Él les pide. Ese día se convirtieron 3,000. De eso estamos hablando. Literalmente, no había Biblia. Díganme con qué Biblia predicó Pedro, si él es protagonista de los evangelios. Y Mateo, el que escribió el primer evangelio, todavía anda de apóstol ahí, caminando al lado de Jesús y yendo a otros países a predicarles, ¿eh? Hay que entender esto profundamente. Por lo tanto, que nos quede claro, primero fue la tradición oral y luego fue la escrita, es decir, la Biblia. La Biblia no fue más que la recopilación de todo lo que habló Jesús, escuchado por todos los testigos y puesto en escrito, apoyados todos por el Espíritu Santo. Pero sigo leyendo el numeral número 83. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o cambien, abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Y sí, claro, a lo que se refiere aquí el catecismo. Y recuerden que esto lo estamos tomando de la carta Dei Verbum, que ojalá ya lo hayan leído. Y dice aquí que la iglesia ya no es nomás judía. Cuando el pueblo era solo judío, había una sola tradición, estarán de acuerdo, la tradición judía. Pero ahora que la iglesia es universal y la forman todos los pueblos de la tierra, todos los países, todas las culturas, todos los folclores. Entonces, miren, cada país quiere incorporar cosas de su tradición a la liturgia, a la cristiandad. México no es la excepción. Si en algún lugar ha habido sincretismo, que es la palabra que significa mezclar dos cosas. Algo sincrético es la mezcla de dos cosas, de dos tradiciones, de dos culturas, de dos canciones, de dos géneros. Lo que quieran mezclar es un sincretismo. Y en México el sincretismo de lo indígena con lo católico es más que en ningún otro país. Miren, me podría tardar 2 clases diciéndoles, pero nomás les voy a decir algo. El Día de Muertos es indígena. La iglesia lo aceptó, lo adoptó, véanlo, porque coincidió con la enseñanza de la, y casi con las fechas de celebración de la iglesia. Otro que ha aceptado la iglesia, y todos lo hemos visto, son las danzas indígenas para la Virgen, para Dios nuestro Señor, para los santos. Las danzas son indígenas, todas, ¿eh? Y la iglesia las aceptó porque es amor. Recuerden que el rey David, el que escribió los salmos y que está presente en todas las misas con esos salmos, no solo le gustaba hacer canciones y cantarlas, sino que danzaba con todas sus fuerzas. Se la danza, cuando es para Dios, dicen que rezar es orar una vez, cantar es orar 2 veces, pero danzar es orar 3 veces, es decirle a Dios, mira, tanto te amo que aquí estoy moviendo todo mi cuerpo para demostrarte el amor que te tengo. Miren, la iglesia aceptó ese sincretismo del mundo prehispánico, que además es hermoso. En mi familia, de hecho, mi esposa fue danzante, es algo que aquí nos gusta entrañablemente. La iglesia los aceptó esas que eran costumbres indígenas porque no afectan el culto, no afectan la fe. Y así, miren, hay muchas cosas que han aportado otros países en sus lugares de origen.
Aquí tenemos una aportación gigantesca, pero que solo está permitido rezarse en México y más particularmente en Jalisco. ¿Qué es la oración del Ave María? Nosotros aquí en Jalisco decimos, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores. Fíjense, decimos, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. En todo el mundo solo dicen Santa María, Madre de Dios, chéquenlo. De hecho, en el sembrador tienen que rezar la original sin el Madre Nuestra. Eso es un atributo nuestro que la Iglesia nos aceptó a través de Juan Pablo II y luego lo ratificó Benedicto XVI. Sí, miren, ya se nos agotó el tiempo por el día de hoy, pero me quedé picado, ojalá que ustedes también, para continuar en nuestra siguiente clase sobre este hermoso libro que llamamos Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, vamos a dejarle ahí muy agradecidos con Dios, comprometidos a seguir el estudio del magisterio de la Iglesia, de la tradición, junto con la Escritura. Miren, el catecismo es eso. La tradición oral, ahora sí, soldada con la Escritura, para que entiendan, ¿eh? Eso es el catecismo. La tradición oral, ahora sí, junta con la palabra de Dios. Que ya decíamos que ese es el magisterio de la Iglesia. Pero por hoy vamos a darle muchas gracias a Dios por tanto que nos da, por tanto que nos protege, por tanto que nos cuida, un verdadero Padre. También ofrezcámosle, amigos, para que sea una buena relación con Él. No seamos hijos ingratos como lo fue el Israel del Antiguo Testamento, que puro de allá para acá. O como nuestros hijos, ¿verdad? Que nomás nos piden y les pedimos algo y parece que no nos oyen. No seamos así con Dios. Si reconocemos que Él nos da tanto que no podemos pagarle, ofrezcámosle también toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser. Es decir, trabajemos para Él, no para nuestro bolsillo. Trabajemos en lo que trabajemos. Por lo tanto, ofrezcamos a Dios todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y todo lo que intentamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Los espero en nuestra próxima clase. Hasta entonces, muchas gracias, los quiero mucho. Gracias, Muchas maestro. gracias, maestro. Buenas tardes, buenas noches. Bendiciones noches, para maestro. todos. Gracias, igualmente. Buenas noches, compadre. Gracias, compadrito, mucho gusto verte y saludarte. Gracias, igualmente, compadre. Cuídense. Buenas noches a todos. Saludos a su